Sin duda, la amistad que se refiere a los individuos es algo frívolo y la lectura es una amistad. Pero al menos es una amistad sincera y el hecho de que se dirija a un muerto, a un ausente, le atribuye algo de desinteresado, de casi conmovedor. Es además una amistad liberada de todo lo que forja la fealdad de los demás. Marcel Proust sobre la lectura. Y bueno, la doctora María Castañeda de la Paz nos hará una lectura lírica de la tira de la peregrinación. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y miembro del SNI Nivel 2. Trabaja la historia indígena prehispánica y colonial del centro de México y sus temas de interés son la nobleza, la cartografía de tradición novohispana, la heráldica y los códices históricos. Doctora por la Universidad de Leiden y la Universidad de Sevilla. Investigadora de la Universidad de Copenhague y profesora invitada en la Universidad de las Américas, Puebla. Es autora de varios artículos en revistas especializadas. Entre sus libros, además, podemos destacar Pintura de la peregrinación de los Culhuaque Mixitin, El mapa de Sigüenza, Análisis de un documento de origen tenochca, Conflictos y alianzas en tiempos de cambio, Azcapotzalco, Tlacopan, Tenochtitlan y Tlatelolco, siglos XII al XVI, así como En busca de agua para no morir de sed, entre muchos otros. Bueno, pues para no cansarlos, solo antes de comenzar les pedimos amablemente apagar o silenciar en lo posible sus teléfonos celulares. Y bueno, sin más, por favor recibamos a la doctora en su conferencia. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y gracias especialmente al coordinador de esta mesa, el doctor Christian Duverger, por esta invitación y también a todas las personas que han hecho posible, bueno, que este evento tenga el desarrollo que está teniendo. La tira de la peregrinación o Códice Boturini es un documento que se resguarda en la bóveda de códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y narra la peregrinación de los aztecas a través de imágenes. Fue pintada por un autor anónimo entre 1530 y 1541 sobre una larga tira de papel lamate plegado en forma de biombo. Se pintó solamente por una de sus caras, con tinta negra, no hay color, salvo el rojo para unir unos recuadros cronológicos, como ahora vamos a ver. En total son 21 láminas y media. La historia sigue la estructura de anales, es decir, se rige por una cuenta de años a la que su autor a todos los eventos más importantes, donde los logogramas y fonogramas tenían la función de completar la narrativa gráfica, es decir, puntualizar día o año en que ocurrió un evento, dónde tuvo lugar y quiénes participaron en él, como vemos en la imagen proyectada, que podríamos decir en el año 1 Acat, no sé si se ve la fecha, no. Bueno, en el año 1 Acat, los aztecas llegaron al sitio de Pantaco, la glosa dice Pantintlan, pero es un error, es el sitio de Pantaco, donde gobernaba, son tierras donde gobernaba Tezosomoc de Azcapotzalco, que es el Tlatoani, el señor que está sentado, el gobernante, sobre un trono de petate, con la diadema de turquesa, la Xihuitzoli, sabemos cómo se llama por el glifo que está atado atrás de su asiento, es el nombre de Tezosomoc, y el glifo de Azcapotzalco, la hormiga dentro de su hormiguero. Y aquí es donde entraría entonces la llamada lectura lírica, que es aquella realizada por los narradores o contadores de historia que se apoyaban en las imágenes, pero sobre todo en el conocimiento de la historia oral para narrar a su audiencia y a su manera el relato, es decir, con ciertas variaciones. Uno podía contar la tira de la peregrinación en media hora o en una hora, es decir, como hoy adaptamos una obra de teatro o un ballet, que puede durar media hora, una hora, dos, en fin, dependiendo del autor de una versión u otra. La lectura lírica de algunas partes de la tira de la peregrinación, pues podemos hacerla nosotros, probablemente no tan bien como lo hacían en el pasado, pero también inferirla gracias a los textos de aquellos cronistas que dejaron por escrito este relato.
Uno de ellos fue Chimalpain, a quien aquí voy a recurrir en más de una ocasión, pues entre todos los documentos que tenía, sabemos, o yo sé, que tenía la tira de la peregrinación, como voy a mostrar. Pero antes de entrar en materia, creo que es importante explicar dos cosas, porque el relato en la tira de la peregrinación es un tanto complicado, es una fuente que parece muy sencilla así a primera vista, pero voy a mostrar aquí que tiene ciertas complejidades. Bueno, esas dos cosas que quiero explicar antes de entrar en materia. La primera es la existencia de dos lugares de origen, Aztlán y Chicomostoc. Se trata de lugares conceptuales que no existen en la geografía y por eso los cronistas, cuando pues, se referían a estos sitios de origen, generalmente lo ubicaban en un vago y lejano norte. En esta diapositiva estamos viendo Aztlán, que es uno de estos lugares de origen, siempre representado como una isla con el sitio de Culhuacán, el Cerro Torcido, en su otra orilla. En realidad es una proyección hacia el pasado de Tenochtitlan, como ya Seller hace mucho tiempo se dio cuenta al ver que los tenochcas no crearon Aztlán de la nada, sino que lo que hicieron fue recrear el entorno donde vivían, una isla en medio del lago de Texcoco, con una Culhuacán histórica en la otra orilla. Y eso es lo que van a proyectar hacia el pasado. Y esa Culhuacán es muy importante porque es la ciudad heredera del mundo tolteca. Y el hecho de pintarla junto a Aztlán, asociada a este lugar de inicio, pues es una manera de decir que los aztecas tenían ascendencia tolteca. Es decir, gente habituada a vivir en la ciudad, hablante del náhuatl, que come maíz, que pinta códices, conocían la escritura y generalmente, como fácilmente reconocemos a los toltecas, es porque van vestidos con tilmas de algodón como las que estamos viendo en la imagen. Frente a Aztlán tenemos el otro lugar de origen, Chicomostoc, las 7 cuevas, de donde venían los chichimecas. Gente nómada o seminómada que vestía pieles y cuya actividad principal era la caza, la cacería, una actividad que se equiparaba con la guerra. De ahí que generalmente, además de ver los vestidos con pieles, los veamos con arcos, flechas y bolsas de red donde guardaban pues, el producto de la caza. La cuestión es que, como he dicho antes, en la colonia todos estos documentos se repintan o se reescriben y el resultado de eso es que muchas veces vemos que Aztlán y Chicomostoc, estos dos lugares tan distintos, quedaron unidos en las fuentes, a veces con ciertos propósitos, otras veces pues no es tan claro. Bueno, esto con respecto a al primer punto. El segundo es la otra cuestión que quería señalar es que este relato no es fácil a pesar de las numerosas fuentes con las que contamos en torno al tema de la peregrinación. Y los motivos, como ya hace tiempo señaló el doctor Duverger, es que esta historia es una historia oficial hecha a posteriori, es decir, no se pintaron los documentos cuando estaban peregrinando, sino cuando ya se vivía en Tenochtitlan. Y parece que esta historia no terminó de cuajar entre todos los habitantes de la isla. El otro motivo es el contexto colonial, del que ya he comentado algo, en el que se reescriben y pintan todos estos documentos, tanto pictográficos como las crónicas ya con caracteres latinos. En ese proceso del repintar o reescribir se entremezclan diferentes versiones históricas y algo así, de todo esto que estamos comentando, vamos a ver en el relato de la tira de la peregrinación. Entonces vamos a entrar a ver qué es lo que nos cuenta esta historia. En la imagen vemos Aztlán tal como la hemos descrito, una isla con el sitio del Cerro Torcido, Culhuacán, en la otra orilla. Lo particular, digamos, en esta isla es que hay 6 barrios representados a través de 6 casas, a la manera prehispánica, y un templo que podemos reconocer, bueno, en la parte central por sus alfardas y escalinatas. Pero si una cosa ha desconcertado a todos los que nos hemos acercado al tema de la peregrinación desde el siglo XVI, es que este lugar tan emblemático y tan importante, lo raro es que no tenga un glifo toponímico que nos permita una lectura del nombre de Aztlán. Parece que lo que Durán estaba haciendo era buscar el significado, digamos un estudio lingüístico de la palabra Aztlán, y por eso llegó a lo de lugar de garzas o lugar de la blancura.
El problema es que, como el doctor Duverger ya también dijo hace tiempo, Garza es Aztacl y según las reglas gramaticales del náhuatl nunca llegaríamos a Aztlán sino a Aztatlán. La cuestión es que en Mesoamérica se sabían pintar garzas, ahí tenemos un ejemplo de una de ellas. Es decir, si hubiera sido lugar de garzas, pues hubieran pintado garzas en Aztlán, pero parece que esa no era la idea, porque Aztlán no significa lugar de garzas. No hay un solo documento donde aparezca una garza en la isla. La otra opción puede ser la del lugar de la blancura. El problema es que tampoco podemos llegar al nombre de Aztlán con el término, Aztac asociado a blancura, aunque sí es cierto que parece que la raíz az sí hace referencia al color blanco. Y por eso, igual que Durán hizo esas propuestas, Chimalpain hizo otras. Y dijo, se le dio el nombre de Aztlán porque allá crecía un gran azcuahuitl, que significa árbol blanco, aunque tampoco sí tenemos imágenes de Aztlán con un árbol, pero no un árbol blanco. ¿Y qué árbol era este? Entonces parece que todos tenían este problema de cómo no va a haber un topónimo en Aztlán, porque normalmente en la pictografía reconocemos los lugares precisamente por ese topónimo. Eso ha hecho que investigadores más recientes pues también hayan buscado cualquier elemento dentro de la iconografía, en la parte de Aztlán, buscando un topónimo. Entonces tenemos así la propuesta de hace ya mucho tiempo de Seller, que siguió Graulich y dijo, ese elemento que está sobre el templo de este documento en particular es un astapili, que son gruesas cañas blancas de las que nos habla Sahagún en su obra. Y entonces ellos dijeron, pues tiene que ser este nombre astapili, nos lleva hacia Aztlán, lugar de la blancura, y esa fue la propuesta de ambos. Unos años, más recientemente tenemos la propuesta de Galarza y Libura y dijeron, esta caña o flecha que vemos sobre ese templo con agua se lee como Seacat Ameyalco. Seacat es uno caña, Ameyalco agua que brota, pero aquí el agua no la vemos brotando, sino entrando dentro del templo. Y Seacat necesita el numeral 1, que tampoco está, esos circulitos forman parte de la iconografía del agua, no es el numeral 1. Y en cualquier caso, no hay ni una sola fuente crónica que nos diga que Aztlán tenía otro nombre como Seacat Ameyalco. O sea, a mí no me convence mucho, no me convence nada. Y otra cuestión es, y aquí hago yo la crítica a nivel pictográfico, es ¿qué se suele representar sobre un templo, sobre una plataforma? No vas a representar un topónimo. Generalmente lo que representas es a una deidad o los atributos de una deidad, como hicieron en este documento en la lámina 3. Ahí hay un pequeño templo y arriba vemos una cabeza humana, pero con tocado de colibrí. Y sabemos que una de las manifestaciones de Huitzilopochtli y su nombre también lleva asociado el nombre de colibrí. Entonces, ¿qué es lo que se representó encima del templo de Aztlán, que es el lugar más importante? Barlow es a quien yo sigo, Robert Barlow, un investigador del siglo XX, de mediados del siglo XX, propuso que este era el templo de Amimit. Y luego voy a retomar qué es esto de Amimit. Y para mí tiene sentido precisamente por el contexto sagrado o religioso de lo que representa sobre un templo. A continuación lo que vemos es a los pies del templo de Aztlán un hombre y una mujer, una pareja. El hombre lo reconocemos porque va con una tilma anudada al cuello y ella por su huipil, con su falda, la forma de sentarse y el peinado característico de las dos trenzas atadas hacia arriba sobre las que sobresalen las puntas de la trenza. Ella es la única que tiene nombre, es un chimali o un escudo, cuya función sería ayudar al narrador de la historia a recordar que ella era Chimalma, pues para leer la totalidad de su glifo hubiera sido necesario una mano, como puso o dibujó el autor del manuscrito mexicano número 40, para leer completamente Chimalma. Pero la pictografía funciona así, no necesitamos poner absolutamente todos los elementos en una escena, sirven para recordar el relato o ciertos nombres, una aproximación, en este caso, a un nombre. Él no tiene glifo, entonces no podemos, digamos, identificarlo fácilmente, pero probablemente lo que yo creo es que no era necesario pintarlo, porque al estar ella sentada detrás de él,
El que narraba la historia directamente veía una convención pictográfica para indicar matrimonio. Siempre un hombre con una mujer detrás, es una pareja, son esposos. Entonces, él ya sabía que él era el esposo de Chimalma y en el relato oral, todo el mundo, las personas especializadas en contar estas historias ante su público, pues ya sabían cuál era el nombre de él. Y en este caso es Mixcoatl. Y así lo dice otra fuente, La leyenda de los soles, que es un documento probablemente que procedía del relato oral y que en algún momento en la colonia se escribió en alfabeto latino. Ahí podemos leer: Mixcoatl vivió 39 años. El nombre de su mujer era Chimalma. La pregunta a continuación es: ¿quién es Mixcoatl? Bueno, es un dios chichimeca, pero estábamos con una historia de Aztlán que estaba vinculada al mundo tolteca. Estas son las complicaciones que observamos en las fuentes. Bien, Mixcoatl es el dios de la caza, que también se conocía con el nombre de Camaxtle. Es un dios que en muchas ocasiones se pinta con el cuerpo rayado, como tenemos ahí. Quizás en la imagen de Camaxtle no se ve tan claramente las rayas, pero de rodillas para abajo sí se llega a visualizar algunos trazos y también en los antebrazos. Son dioses de la caza, por eso he circulado los animales, conejos y venados. Lleva también el septum perforado, la nariz, la ternilla, y una pintura facial negra en forma de antifaz. Y por supuesto lleva los instrumentos de la caza, el arco, las flechas y la cesta de red. Bueno, como Camaxtle y Mixcoatl pues son los mismos dioses, eso contribuye a decir que la historia de los mexicanos por sus pinturas, es otra fuente, va a corroborar lo que ya decía la leyenda de los soles. En este caso se nos dice que había un dios llamado Camaxtle que tomó por mujer a una diosa llamada Chimalma. Ahora bien, al estar Mixcoatl y Chimalma a los pies de un templo, yo inferiría que ambos eran los sacerdotes de ese templo. Y es lo que parece que también concluyó Chimalpain, que como ya dije, él contaba con la tira de la peregrinación para escribir en particular la tercera relación. De ahí que él dijera que el líder de la peregrinación, que tenía capacidad de comunicarse con Huitzilopochtli, no va a ser un señor llamado Huitziltzin, Huitziltón, Huitzilihuitl, que es normalmente el que se comunica con Huitzilopochtli. Él no dijo eso, él dijo que era Mixcoatl, aunque llegó a precisar algo más. No era un Mixcoatl cualquiera, era un Mixcoatl blanco. Vamos a ver qué es lo que dice Chimalpain, que sería una lectura lírica de la tira de la peregrinación. Huitzilopochtli llamó al caudillo y Cuautlato es un título de alguien que dirige a un pueblo, el Cuautlato que gobernaba a los aztecas, los cuales estaban poblados en la gran ciudad Aztlán, y el Cuautlato se llamaba Iztac Mixcoatzin. Dijo pues Huitzilopochtli a Iztac Mixcoatzin: Iztac Mixcoatzin, es de todo punto necesario que ahora yo te dé mis órdenes. Dispón cómo ha de hacerse, cómo habrás de llevar a tanta gente, pues contigo irán los aztecas, todos los 7 calpules, los hombres grandes, fuertes y aguerridos, los numerosos macehuales. Ahora hemos de marcharnos, porque vamos a establecernos allá y a conquistar a los macehuales que están poblados por todo el mundo. Este inusitado protagonismo de Iztac Mixcoatl es llamativo, sobre todo porque hay una fuente que se llaman los Anales de Cuautitlán, que señalan que el Mixcoatl blanco, que es como se traduce Iztac Mixcoatl, era la deidad del pueblo de Cuitláhuac, hoy día Tláhuac, al sur de la Ciudad de México. Veamos entonces a quién está dedicado ahora el templo. Como antes señalé, de haber estado dedicado a Huitzilopochtli, lo natural sería que se hubiera pintado a la deidad en la parte superior de la plataforma. Pero ese no fue el caso. Por tanto, no me cabe duda de que Barlow tuvo razón cuando señaló que esta flecha o caña de agua estaba asociada al dios Amimit. La pregunta es saber quién es también este dios y por qué estaba en Aztlán. La historia de los mexicanos por sus pinturas es la que lo aclara, al decir que Amimit era el dios de los de Cuitláhuac y que este era una vara del dios Mixcoatl, a la cual tenían los de este pueblo por dios. Es decir, Amimit es el nombre de la vara del dios Mixcoatl.
Lo más llamativo es que la única representación que tenemos de Amimit es la de un dios blanco, como estamos viendo ahí en esa imagen de los primeros memoriales, que no viene más que a corroborar que Amimit e Iztac-Mixcoatl es lo mismo y que a él estaba dedicado el templo de Aztlán. De ahí que Chimalpain hablara de él en su tercera relación. Pero hay más. Si Mixcoatl y Camaxtle eran los dioses de la caza, como hemos visto, de venados y conejos, Amimit también va a ser un dios cazador, pero de entornos lacustres, por lo tanto de patos y peces. Y en este sentido, no hay que olvidar que al igual que Aztlán, Tenochtitlan y Cuitláhuac, o Itláhuac, eran también islas en medio del gran lago de Texcoco. Llegados a este punto, debo decir que me consta que hablar de Amimit o Iztac-Mixcoatl es difícil de aceptar porque contradice la historia oficial azteca y relega de su papel a Huitzilopochtli como deidad protagonista de la historia. Sin embargo, no podemos negar su presencia en el documento y su vínculo con el antiguo señorío chichimeca de Cuitláhuac. Recordar que estas deidades son chichimecas, cazadoras. En épocas prehispánicas, los lazos entre ambos pueblos eran muy estrechos. Por ello, no se puede descartar que los nobles de Cuitláhuac trataran de consolidar esas relaciones en la colonia, proclamando pertenecer a la historia de los tenochcas y apropiándose de su historia. Y aunque parece que eso es lo que está sucediendo, en unos momentos veremos la situación contraria. A los futuros tenochcas, que son la gente que salió de Aztlán, impregnándose de la ascendencia chichimeca de gente como la de Cuitláhuac. Prosigamos entonces con la historia. En la imagen tenemos a un sacerdote remando. Sabemos que es un sacerdote porque tiene el cuerpo pintado de negro, el cabello largo atado hacia atrás, es como se solía representar. Y bueno, está remando, lo cual le indica que evoca que están saliendo, el grupo está saliendo de Aztlán. Lo hace en la fecha 1 pedernal o Setecpat, como está ahí indicado, y las huellas de pie nos están señalando que una vez que llegan a tierra firme, se van todos caminando al sitio del Cerro Torcido, a Culhuacán. Como digo, en la pictografía no hay que representar a todo el grupo caminando. Con las huellas de pie ya podemos inferir que la idea era pues eso, que todo el grupo, todos los aztecas salen de la isla. Y ahí en Culhuacán, en el interior del cerro, hay una pequeña cueva donde hay un templo al dios Huitzilopochtli, otra vez el colibrí. De él salen numerosas volutas. Nos están indicando que es el pájaro, el ave, está cantando y se está comunicando con los aztecas. Y como las volutas, que me llama la atención, van hacia atrás, quiere decir que Huitzilopochtli parece que está desde Culhuacán está llamando a su pueblo. Y eso es por lo que probablemente Chimalpain leyó esta escena como que el dios Huitzilopochtli se estaba comunicando con Iztac-Mixcoatl. Pero a diferencia de esta tercera relación de Chimalpain que antes mostré, donde el protagonismo era de Iztac-Mixcoatl, ahora vamos a ver que él también tenía otro códice, y porque lo he estudiado también sé que es el Códice Mexicanus. Y que como tenía dos códices y veía que la versión de uno y otro era muy diferente, por eso en su memorial incluye al otro códice, no en la tercera relación. Y ahí lo tenemos, dice, y cuando llegó el momento de partir, todavía de madrugada, cuando apenas comienza el rosicler, por 3 días los estuvo llamando un pájaro que se nombra Huitzilcuiscatl. Y también durante 3 noches seguidas, la avecilla estuvo llamando a los mexitin diciéndoles, partamos, ha llegado el momento, ya clarea, ya amanece, Huitzil, Huitzil, Huitzil. Esto le gritó por 3 días seguidos al cuidador del dios y sacerdote llamado Huitziltzin. Es otro líder de la peregrinación porque es otro códice. Y bueno, forma también parte de la lectura lírica porque el amanecer no lo dibujaron en la pictografía, eso es algo que tiene el que narra la historia. Cuando se la cuenta a su público, es con lo que él adorna, lo que ve en la imagen, que el pájaro estaba cantando 3 días, eso tampoco aparece, yo no lo he visto nunca en ningún códice, pues que se esté dedicando, no, estuvo cantando 3 días, no, eso forma ya parte del relato oral y de la lectura lírica que él hacía. Y enseguida salen y llegaron al lugar llamado Teoculhuacán. Según dice, no dista mucho de Aztlán, y allá llegaron en el mismo año 1 Tecpat, como hemos estado viendo. Al llegar allá, los aztecas se encontraron con 8 pueblos de naturales que allí estaban asentados y que se llamaban teocoluas.
En mi opinión, esto es una inferencia o sea, esto es lo que infiere Chimalpain cuando los ve allí puestos junto al Cerro Torcido de Culhuacán o Teoculhuacán, como algunas veces le añaden la raíz Teo para indicar la Culhuacán ancestral, diferente a la Culhuacán histórica junto a Tenochtitlan. Bueno, los vio allí y dijo, todos son teoculuas, pero realmente no son todo teoculuas. En mi opinión, y ahora voy a explicar por qué, yo creo que son los aztecas los que salen y se encuentran a los 7 pueblos que habían salido de Chicomostoc allí en Culhuacán. Pero eso es una hipótesis mía. Ahora voy a tratar de explicar un poquito con más detalle. La cuestión es que sabemos también, o sea, una prueba de que Chimalpain para su tercera relación estaba consultando en la tira de la peregrinación es porque nombra a estos 8 pueblos en el mismo orden. En vez de comenzar de arriba abajo, comienza de abajo hasta arriba. No hay ningún cronista, ningún otro que no esté consultando este códice que tenga, bueno, tan fielmente la relación de pueblos que estamos viendo aquí en el mismo orden. Entonces, él identificó a los Huejotzingas, Chalcas, Xochimilcas, Cuitlahuacas, Malinalcas, Chichimecas, Tepanecas y Matlatzincas. Bueno, ahí están nuevamente los de Cuitláhuac. Y lo que ya Johansson había observado, Patrick Johansson, que también ha trabajado este documento, es que las huellas de pies, no parece casualidad, que pase justo por los del pueblo de Cuitláhuac, por la gente de allí, de esta localidad, indicando, parece, que ellos son los que van peregrinando, los que salen de Aztlán van hacia adelante y ellos son los que se encuentran con los otros 7 pueblos. Claro, alguien me puede decir, bueno, pero si eran los 7 pueblos de Chicomostoc y son chichimecas, tendrían que ir pintados con pieles. Estos documentos se pintan en la colonia y ya hay problemas con ese tipo de cuestiones. Hay contradicciones en la pictografía, pero creo que nadie duda que los tepanecas eran chichimecas o los propios chichimecas están ahí representados sin pieles. Entonces son incongruencias ya del mundo colonial. Claro que hay investigadores que tienen problemas con aceptar que este grupo, que está ahí marcado como Cuitlahuacas, era realmente la gente de Cuitláhuac, porque normalmente este es el glifo de Cuitláhuac, es una voluta amarilla en el agua. Bueno, si no es Cuitláhuac, ¿qué es? Yo, de momento, como no tengo otra propuesta, sigo a los autores del siglo XVI que siempre identificaron a ese pueblo como la gente de Cuitláhuac. Y además ya hemos visto que Amimil, Mixcoa son dioses vinculados con Cuitláhuac. Entonces parece que hay un patrón o esto no puede ser producto de la casualidad, no es algo fortuito. Entonces por eso, bueno, pienso que en realidad en este caso son la gente de Cuitláhuac la que se está proclamando como azteca. Después tenemos a los cargadores de la deidad, ¿no? Que son los que van delante y por eso Chimalpain señala, cuando partieron de Teoculhuacán eran 4 los que venían cargando a Huitzilopochtli, que era el diablo al que adoraban los aztecas. El problema también nuevamente con esta lectura, porque tenemos que hacer también crítica de los cronistas del siglo XVI, y de la lectura que hacía, es que él dice, estos son los 4 que vienen cargando a Huitzilopochtli, pero si analizamos bien la imagen, no parece que los 4 lo estén llevando o lo estén cargando, solamente el primero, el primero es el que lo lleva. ¿Por qué? Porque ahí está saliendo la cabecita nuevamente con el tocado del colibrí de Huitzilopochtli. ¿Qué llevaban los otros? Pues no tenemos ni idea, a lo mejor uno llevaba Mixcoatl, pero aquí parece que no fue importante representarlo. Entonces, por eso señalo que hay que también tener cuidado cómo leían los cronistas estos documentos. A veces ya parece que pues, la memoria no llegaba a registrarlo todo. Y llegamos así a una gran escena que yo creo que tenemos que leer en su conjunto. O sea, lo que pasa en el lado izquierdo está relacionado también con el derecho, pero vamos a ir viéndolo por partes. Esto es una vez que salen de Teoculhuacán, llegan a un lugar que nadie pudo identificar, o sea, no tiene nombre, pero en el que predomina un árbol, un gran árbol que se rompe. Detrás del árbol salen unas manos, ahora lo vamos a ver en una imagen ampliada. Nadie tampoco, ningún cronista dijo que eran esas manos y 4 puntos de los que tampoco sabemos nada. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue el protagonismo de ese personaje que lleva un glifo que es el mismo que veíamos sobre el templo de Aztlán, es la flecha o la caña
con agua, o sea, Amimit, es un sacerdote. Y ningún cronista, ni tampoco Chimalpain, dijo que era Amimit. Bien, aquí estamos viendo entonces que los aztecas, o los futuros tenochcas, que no es muy claro en el documento, pero sí, porque son la gente que ya está asociado a Huitzilopochtli. Se sientan a comer, están ahí sentados comiendo, colocan el templo de la deidad junto al árbol, lo vemos al colibrí, ¿no?, en la parte superior de la plataforma, terminan de comer y se van alrededor de la deidad, que comienza a comunicarse con su pueblo, de ahí que haya un intercambio de volutas o de vírgulas. El mensaje parece que no fue del agrado de la gente que lo estaba escuchando, porque hay una pequeña lágrima saliendo del ojo de cada uno, quiere decir que están llorando. Claro, ¿qué le estaba diciendo el Dios? Si nosotros no llegamos a tener las fuentes escritas, todo Chimalpain escribió en náhuatl, eso no le he dicho, pero bueno, es algo importante. Claro, aquí estamos viendo la traducción que ya nos hablaba el doctor Tena, ¿no?, de pues la pérdida que hay muchas veces cuando se traducen estos textos, pero no vamos a ponernos a leer en náhuatl. La cuestión es que el mensaje no sabemos cuál es, si no llega a ser porque Chimalpain o el autor anónimo del Códice Aubán, por ejemplo, registraron lo que se estaba diciendo. Veamos qué es lo que se supone que decían. Y luego les llamó el diablo y les decía: manda a los 8 calpuli, o sea, los teocólogas, que os acompañan, decidles: nosotros no iremos adelante, nos iremos por otro rumbo. Cuando les habían dicho esto, se pusieron muy tristes. Y ahora retomo a Chimalpain. Señores nuestros, os acompañaremos a donde quiera que vayáis. No es posible, debéis marcharos. Al oír esto, los coluas finalmente se marcharon. Los aztecas se quedaron algún tiempo allá, donde el árbol se quebró sobre ellos. Y aquí hay que hacer otra crítica a lo que dijo, en este caso, Chimalpain, y lo que estamos viendo en la imagen. Se dice que todos los coluas se marcharon, pero si hubiera sido así, el pintor no hubiera tenido el cuidado de dibujar una línea punteada justo en el glifo de Cuitláhuac. Una línea punteada con unas huellas de pies, que sí, que indica que se van, pero los que se van son los de Cuitláhuac, no se van todos los 8 pueblos. Si bien es verdad que no vuelven a aparecer, la imagen es muy precisa. Está señalando que los que se van son los de Cuitláhuac, el único líder que se representa y que está llorando. En esta imagen estamos viendo a los 4 teomamaques, los cargadores del dios, y es la última vez que aparecen. Nadie dijo nada, nadie dijo, pues mira, se fueron con los otros. Entonces hay varias inconsistencias en la pictografía. Las huellas que estamos viendo en la parte superior pues son los de los Cuitláhuac, los cuitlahuacas que se van, y las otras es cómo continúa el camino. En la escena entonces estamos viendo a los 4 cargadores que parece que no tienen nada que ver con lo que tienen enfrente, como que casi se chocan, están como en diferentes planos, pero bueno. Lo que tenemos son 3 personajes sobre unas plantas espinosas, 2 biznagas y un mezquite. Son 2 hombres y una mujer. La primera, Amimit, parece que está colocando sobre la biznaga a la mujer. Sabemos que es mujer por el tipo por el vestido, que tiene un pequeño escote. Y bueno, no sé si ya ustedes pueden advertir que van vestidos como chichimecas, o sea, tienen trajes de piel. Tienen el septum también perforado, no sé si se alcanza a ver desde ahí, pero en la nariz se ve como un pequeño agujerito, es algo, ¿no?, un adorno que tienen ahí en la ternilla. Y además llevan la pintura facial negra en forma de antifaz, es decir, van representados como Mixcoatl, como el dios Mixcoatl o los Mimixcoas, que son los hijos de Mixcoatl. Y como estamos viendo, bueno, en la imagen que ya antes proyecté, donde sí, ahí se ve más claramente el septum perforado de la deidad, su pintura facial, en este caso el cuerpo rayado y los instrumentos de la casa, igual que en la imagen del Códice Borbónico. Hay variaciones, pero podemos diferenciarlo por una serie de rasgos a los personajes. Hay otros relatos que nos cuentan este ritual sobre plantas espinosas. Es el caso de la historia tolteca chichimeca, y es un ritual chichimeca. Esta gente se tumbaron sobre las plantas, como nos están diciendo, nos dice el códice, que va acompañado de un texto alfabético en náhuatl, para hacer el ayuno y la abstinencia de los grandes señores, para alcanzar el rango supremo, el de los grandes señores y cazadores. Hay que acordarse que son chichimecas. Y vemos a un sacerdote, en una de las imágenes, vemos a un sacerdote perforándole nuevamente la nariz al señor, que luego se va
a tumbar sobre esas plantas y tras 4, creo que dice, son 4 días y 4 noches de ayuno y abstinencia, al final son alimentados por las águilas y los jaguares. Y tras eso reciben los instrumentos de la guerra o de la caza, el arco, las flechas y la bolsa de red, que ahí tiene un tipo de adorno de cuchillos de pedernal, o quizás son los pedernales con los que mataban a los animales. Es lo mismo que se está representando en la tira de la peregrinación. O sea, son los mismos rituales, son adaptaciones en un documento y otro. No son idénticos porque en la pictografía no hay que pintarlo, como digo, todo. Solamente viendo a estos personajes tumbados sobre estas plantas ya sabemos que esto procede de un antiguo relato chichimeca donde los personajes varían de una fuente a otra, pero es exactamente el mismo relato. Y voy a poner un texto que procede de la leyenda de los soles para que veamos que trata de lo mismo. Para que entiendan un poquito mejor de qué trata ese texto de la leyenda de los soles, pues decir que en esa fuente en particular el relato se contextualiza en tiempos primordiales antes de la creación del quinto sol. O sea, ya ha acabado el cuarto sol, bueno, esas eras antiguas anteriores al quinto sol, son épocas de creación y destrucción y ya, bueno, entramos en el quinto sol, que es la época de los aztecas. Y en ese momento el sol, no se dice a qué deidad es, si es Mixcoatl, es Huitzilopochtli, no se dice, solamente se menciona al sol. El sol crea 400 mixcoas y los crea porque dice que su deber es ir a cazar y alimentarlo con la sangre y los corazones de los animales para ser fuerte y vigoroso y poder seguir su curso. Parece que estos 400 mixcoas o mimixcoas no hacen su deber, se emborrachan, se acuestan con mujeres, el sol se enfada y entonces crea 3 o 4 mimixcoas más. Y el deber de esos 3 o 4 mimixcoas es tumbarse sobre las plantas espinosas, convertirse en grandes guerreros y matar a sus hermanos. Aquí no lo está diciendo la leyenda de los soles. Luego llamó el sol a los 400 mimixcoas, les entregó flechas y les dijo: he aquí con que me serviréis de comer y me daréis de beber. También les entregó rodelas, escudos. Pero no hicieron su deber y porque solo flecharon aves y se divirtieron, a veces cogen un tigre y no lo dan al sol. Así que cogieron al tigre, se bizmaron con plumas, se llenan todo el cuerpo de plumas o la cara, se tendieron emplumados y durmieron con mujeres y bebieron vino de Cihuactli y anduvieron enteramente beodos. Llamó también el sol a los 5 mimixcoas que nacieron a la postre y les dio flechas, escudos fuertes y les dijo: mirad, hijos míos, que ahora habéis de destruir a los 400 mimixcoas, que no dedican algo a nuestra madre y a nuestro padre. Enseguida se agruparon sobre un mezquite y fue la oportunidad de que hicieran la guerra. O sea, estamos viendo cómo el sol arma a estos personajes, les da instrumentos para hacer la guerra. Es lo mismo que estamos viendo en los códices. Ellos están sobre las plantas espinosas para el ayuno y la abstinencia. Luego será alimentado por las águilas y los jaguares. Hay que recordar también las órdenes militares, al menos del centro de México, más importantes, eran estas. Y luego van a recibir, como estamos viendo ahí arriba en la imagen, en la parte superior, un ave que le está entregando un arco, una flecha y una cesta de red a los personajes que se infiere que son los que ya habían terminado de hacer ese ritual sobre plantas espinosas. Cuando Chimalpain vio esta escena, la reconoció inmediatamente porque él conocía estos relatos y por eso leyó lo que vamos a ver. Y por el camino se toparon con los diablos. Algunos de estos estaban echados junto a unas biznagas y otros estaban echados bajo los mezquites. Eran los nombrados mimixcoas, o sea, Chimalpain lo vio. El primero se llamaba Xugnel, el segundo Mimich y la tercera era su hermana mayor. No sé si se fijaron que ella no tenía glifo, entonces no pudo leer el nombre de ella. De nuevo, el diablo Huitzilopochtli, aquí sí dicen quién es el protagonista. En la otra fuente veíamos que era el sol, aquí es Huitzilopochtli y en otras ocasiones es Mixcoatl, pero bueno. Entonces es Huitzilopochtli quien habló a los aztecas y les dijo: apresad a los que están echados junto a las biznagas, porque ellos serán los primeros en trabajar para vosotros. Y luego les cambió el nombre a los aztecas, diciendo: desde ahora ya nos llamaréis aztecas, porque yo os doy un nuevo nombre. En adelante os llamaréis mexitin. Entonces, como digo, si antes parecían los chichimecas de Cuitláhuac los que se estaban apropiando de la historia azteca, ahora lo que parece es que los aztecas se están apropiando de un relato chichimeca con el objetivo de convertirse en personas de alto estatus.
cazadores, ¿no? Guerreros. Y el texto nos lo dice aquí. También allá Huitzilopochtli les embismó y emplumó las sienes cuando les cambió su nombre por el de Mexitin y les dio asimismo las flechas, el arco, el escudo y la red, pues los Mexitin flechaban a todo lo que vuela. Aquí parece haber una doble lectura, porque Huitzilopochtli antes comentaba que normalmente se representa por un colibrí, pero muchas veces también como un águila. Y no sé si Chimalpai vio ahí al águila Huitzilopochtli, que es el que está entregando los instrumentos y con quien se está comunicando el Mexitin ahora, por eso salen sus vírgulas, pero a la misma vez dice todo lo que volaba o lo flechaban ellos, ¿no? Y estamos viendo que el águila también está siendo flechada al mismo tiempo. Entonces, no sé cómo leer muy bien esa escena. La cuestión y lo que más me llama la atención aquí es precisamente ese personaje que creo que de Mixcoatl se convierte ya en azteca o Mexitin, gente de Huitzilopochtli. Y es que sí, se tiene una plumita en la cabeza y una pintura facial diferente, es una raya, ¿no? Como está diciendo el texto, que le atraviesa la sien. Bueno, eso parece indicar que tras el ritual sobre plantas espinosas, ellos ya son grandes guerreros, están listos y preparados para hacer la guerra. Entonces, cuando uno ya está listo, preparado para hacer la guerra, ahora voy a retomar nuevamente el relato de la leyenda de los soles, ¿no? Con esos 3 o 4 mimixcoas que el dios creó a la postre. Y vamos a ver que su función era hacer la guerra. Dice el texto, y fue la oportunidad de que se hiciera guerra. Cuautlicoao, porque ya he dicho que los nombres varían de una fuente a otra, se metió dentro del árbol. Mixcoatl se metió debajo de la tierra. Tlotopetl se metió dentro de un cerro y su hermana mayor, siempre hay una mujer, Cuetlaxcihuatl, se paró en el juego de pelota. Cuando los cercaron ya ninguno estaba en la red de huacales en la que se habían juntado encima del mezquite. Crujió el árbol, se desgajó sobre ellos y salió Cuautlicuau de adentro del árbol. Tembló la tierra y salió Mixcoatl, se reventó y derrumbó el cerro y salió Tlotepetl. Luego los vencieron y los destruyeron a los 400 y entonces sirvieron de comer y de beber al sol. Pues parece que ese es el trabajo también de los ahora Mexitin con respecto a Huitzilopochtli. Parece que están absorbiendo ese estatus de grandes guerreros típico de la gente de Mixcoatl y lo que vemos en la escena con ese árbol roto tan particular, yo creo que es una alusión a esa batalla. Porque como decía antes, en la pictografía no tienen que representar la batalla completa. Con representar uno de los elementos de esa batalla, el narrador de la historia ya sabía que tenía que contar el relato completo a su audiencia. Bueno, pues una vez que pasa todo esto, ya la peregrinación en este documento es bastante monótona. Van de un lugar a otro y básicamente pues no pasa mucho. Aquí los vemos llegando a un lugar que se llama Cuestecalichocayan, donde lloró el huasteco. Están describiendo lo que se ve en la imagen. En realidad es un huasteco, lo reconocemos por su cabeza alargada y el tipo de nariz, como tiene horada la nariz, y está llorando. Esas son las lágrimas que salen, ¿no? de su cara. Y a continuación Coatepec, que es un lugar muy importante en la peregrinación porque es una frontera. Una vez que se traspasa el sitio de Coatepec, el Cerro de la Serpiente, ya podemos reconocer todos los lugares por los que el grupo va peregrinando. O sea, todos los reconocemos en un mapa en la geografía mexicana. Y es muy significativo que una vez que se traspasa Coatepec, el tiempo comienza a contar, el tiempo histórico. Setecpat era una fecha de carácter simbólico sagrado, mientras que aquí ya estamos en el tiempo, digamos, de los humanos, de la gente. Y los peregrinantes van a estar en contacto con otros pueblos y van a empezar a establecer alianzas matrimoniales. En ese recuadro que traigo aquí ahora en detalle, vemos que celebran la primera fiesta del Fuego Nuevo, es un madero sobre el que se clava una flecha con la que se hace esta ceremonia, por eso sale humo, en este caso esas vírgulas son de humo y un poco de ceniza del madero. Y atan es una fiesta en la que se atan las cañas, por eso el glifo de 2 cañas, la fecha calendárica, aparece con un mecate, porque se atan los años, son cada 52 años. Se celebraba este evento. Y luego van pasando por diferentes lugares, como por ejemplo por tierras de Azcapotzalco, Amalinal, Pampantaco y Acolnahuaca, que son lugares
que existen todavía ya hoy en la Ciudad de México. Santa María Malinalco se llama, Pantaco es una unidad habitacional y Acolnahuac, que en realidad es San Bernabé, tierras de Tezosomoc de Azcapotzalco. Yo puedo leer el documento así o puedo decir, aquí gobernaba el gran tirano Tezosomoc, que cuando pasaron los mexicas les dio tierras, y eso ya forma parte de la lectura lírica que no podemos apreciar en las imágenes. Hubo una guerra antes de llegar a su destino final en Chapultepec, el Cerro del Chapulín, donde también, según muchos relatos, no solamente se vuelve a celebrar una fiesta del Fuego Nuevo y donde entran en guerra con diferentes localidades de los alrededores. Lo están pasando bastante mal, por eso están llorando, están en la zona pantanosa de Acocolco, a los pies de Chapultepec, ya es el lago de Texcoco, por eso está también lleno de tules, y ellos van vestidos pues, con otro tipo de ropajes, porque eso están pasando mal y van pobremente vestidos. En este momento capturan al líder político de la peregrinación, que es Huitzilihuitl, y a su hija Chimalazoch, que va llorando, también sale una lágrima de su cara. Huitzilihuitl, sin embargo, va hablando, habla con el señor de Culhuacán, por eso otra vez vemos el Cerro Torcido, pero esta es la Culhuacán histórica. Esta gente son los descendientes de los toltecas, de los antiguos toltecas. Y el señor de ese momento era Coxcox, un señor que se llama Faisán, es el tipo de ave que está unida a su asiento. Entonces, entre ellos se están comunicando. Gracias a las fuentes sabemos que lo que Huitzilihuitl le está pidiendo a Coxcox es un lugar donde habitar, tierras, un barrio. Y Coxcox accede y se asientan en el barrio de Las Ollas, Contintlan. Como allí parece que están varios años, entablan relaciones matrimoniales entre los futuros tenochcas y la gente de Culhuacán. Y esto es muy importante para ellos porque con estas relaciones matrimoniales se están impregnando de la ascendencia tolteca en tiempos históricos. Y el primer señor de Tenochtitlan, que se va a llamar Acamapixli, es producto de este periodo. Por eso es tan importante el paso por Culhuacán y mostrar estas relaciones matrimoniales con los culhuas. En esa época, lo que nos está indicando la pictografía, que aquí adquiere otro formato de lectura, pues es que Culhuacán estaba en guerra con Xochimilco. Y ahí vemos el grifo del Cerro Torcido, los instrumentos de la guerra, el escudo y la macana, que debe leerse como guerra, con el grifo de Xochimilco, una chinampa con flores. Y entonces lo que hace Coxcox es decir, bueno, vamos a buscar a los aztecas, que son tributarios nuestros, los tenemos aquí asentados, para que vayan a la guerra por nosotros, a defendernos. La casa donde está ese personaje, bueno, es un azteca, tiene una mano arriba que se ha interpretado como mayeques, o sea, gente que, pues no mercenario, pero que está a disposición de los culhuas. Y ellos son los que van a ir a hacer la guerra para Culhuacán contra Xochimilco. Y aquí tenemos otra lectura que nos hace el autor del Códice Aubán. Y dice, cuando estuvieron en peligro los culhuas, luego dijo el señor Coxcox, o Coxcoxtli, como también se lee, los mexicas, ¿acaso ya no están aquí? Que vengan. Luego al punto les llaman. Luego se presentaron ante él, señor. Luego les dijo, venid pronto, están por conquistarnos los xochimilcas. Os concedo que los 8.000 que aprendáis, los 8.000 cautivos, serán vuestros cautivos. Bueno, nada de eso se ve en la imagen y eso forma también parte de esa lectura lírica. Lo que me llamó mucho la atención un día fue observar que el señor que está ahí, en la casa, que es el mexica o el mexitin, tiene esa raya que habíamos visto después del ritual sobre las plantas espinosas. Es decir, a ellos están siendo llamados porque son reconocidos por su valentía y fuerza guerrera, gracias a ese ritual sobre las plantas espinosas, porque es en el único momento, después de que lo señalé al principio de la historia, cuando lo volvemos a ver así representados con esa pintura facial que merecieron tras el ritual sobre las plantas espinosas. Entonces creo que ese es uno de los objetivos del documento. El problema, como veíamos aquí, ¿no? El problema es que este documento nunca se terminó, entonces tampoco puedo ir mucho más allá. La cuestión es que ahí vemos, bueno, a Coxcox comunicándose con los mexitin, que están hablando con él, por eso salen las vírgulas de la palabra, van todavía con esa línea, esa pintura facial para la guerra, y por la línea punteada
que sale de la voluta de uno de ellos, es obvio que le están pidiendo a Coxcox instrumentos para ir a la guerra contra Xochimilco. No sabemos por qué Coxcox le pone ahí un saco, una talega, como dice el documento. Y ahí lo que señaló el del Cosi Saubán, en su lectura, dijo: al momento le dijeron los mexicas, está bien, señor, ayudarnos con las rodelas y las macanas. O sea, está bien, vamos a ir a la guerra, pero darnos rodelas y macanas. Luego dijo el señor: no podéis hacer esto no es muy claro, pero así como estáis caminaréis. O sea, parece que no está dispuesto a darle ese armamento. Entonces ellos, en la siguiente escena, están hablando sobre qué hacer o que a lo mejor qué medida tomar. Y lo que observamos en la imagen, sí, es que hay una línea punteada con dos orejas y una xihuitzoli, una diadema de turquesa, que es la que se ponen los gobernantes en la cabeza. Y al lado, en el otro lado, una navaja de obsidiana y lo que es un cautivo. El texto nos dice: pero los mexicas luego concertaron y dijeron: ¿qué cosa traeremos a la guerra? Si no nos dan escudos ni macanas, ¿qué traeremos? Luego dijeron: siquiera con nuestras navajas de obsidiana les cortaremos las narices a nuestros cautivos. Eso es lo que estábamos viendo. Y ahora se pregunta: si les cortáramos sus orejas, ¿nos dirían que quizás por los dos lados la habíamos cortado? Esto no pasa con sus narices, por esto nos vestiremos con talegos, porque contaremos tantos cuantos sean. Quiere decir, ellos dijeron: no, mejor no vamos a cortar orejas porque cortamos dos y luego nos van a decir: no era un cautivo. O sea, es un cautivo y le habéis cortado las dos orejas, cuando se supone que solamente le tenían que cortar una. Entonces era para no inflar los números. Y aquí nuevamente tenemos un problema, porque si bien es verdad que tenemos una navaja de obsidiana apuntando a un cautivo, que además va con un tocado de plumitas de garza, son cautivos al dios Mixcoatl, así es como se representa. Y parece que lo que la imagen está diciendo es que a los cautivos les van a cortar las narices, no hay duda. Pero ¿qué hace esa diadema de turquesa ahí? La xihuitzoli. Yo lo leería como: bueno, al pueblo le cortamos la nariz o las narices y al tlatoani le vamos a cortar las orejas. Así lo leería yo, pero nada de eso dice el documento. O omite esa diadema de turquesa. La xihuitzoli y el tocado, el astacheli, del dios Mixcoatl. Y el documento finaliza así. Después de haber hablado esto, bueno, ya han trazado un plan. Vemos a los dos mexitin yéndose hacia la guerra con sus navajas de obsidiana y vistiendo esas talegas, esos sacos que lo llevan, si se puede apreciar, me imagino, desde ahí que, bueno, lo que lo llevan es aquí sobre el hombro para meter las orejas del tlatoani y las narices de sus cautivos. El documento termina así, desafortunadamente. Entonces, pero lo que sí sabemos es que los cronistas que estuvieron leyendo esta historia, pues siguieron en su relato escrito. Es decir, esta historia continuaba. Y ahí tenemos un texto donde leemos: luego, cuando se proveyeron de talegos, enseguida fueron a pelear. Algunos pelearon en barcos, dieron batalla allá en Coahuapan, luego fueron a llegar a las puertas de los Xochimilcas. Como digo, la pictografía no lo pinta todo, pero podemos imaginar que hubieran representado pues algún aspecto de esa guerra. Hay quien ha dicho que el documento termina aquí y que es un grupo de aztecas o mexitin que se asentaron en Culhuacán. Yo tengo un poco de problemas con aceptar esa idea. Creo simplemente que el documento no se terminó porque no terminas con una guerra a medias. Hubieras terminado, sabemos que ellos salieron victoriosos, hubieras terminado con la victoria y si acaso ya la fundación o el asentamiento del grupo ahí. El caso es que los autores que leyeron esta versión de la historia pues terminan generalmente con la fundación de Tenochtitlan. Entonces sabemos que ese relato continuó. ¿Qué pasó? Pues a lo mejor al hombre le robaron, al autor le robaron el documento, se le perdió o se murió y no lo pudo nunca acabar. Entonces, más que conclusiones, pues termino con una serie de reflexiones. Y es, bueno, pues señalar que comprendo que es difícil de explicar esa intromisión, yo lo que observo, ¿no? Es una intromisión del pueblo de Cuitláhuac en el origen de la historia oficial de los tenochcas, los aztecas, porque no podemos, bueno, yo no puedo negar la presencia de ese templo de Amimit, de Iztac Mixcoatzin,
y del ritual chichimeca sobre plantas espinosas, son rituales chichimecas. Pero así como la gente de Cuitláhuac veo que se está impregnando de esa ascendencia tolteca al salir de Aztlán, que es un lugar tolteca, los aztecas se impregnan de la chichimeca tras el ritual sobre plantas espinosas, porque hemos visto que esa es la idea, probablemente es mostrarse como los grandes guerreros que fueron. El objetivo, pues mostrar que los tenochcas alcanzaron la dignidad suprema tras ese ritual sobre plantas espinosas, tan necesaria para los tiempos históricos y que observamos a través de ese rasgo de la pintura facial, ¿no?, en el documento. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. La Fundación Cervantina de México, AC, la Universidad de Guanajuato, el Centro de Estudios Cervantinos y el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del Museo Iconográfico del Quijote, otorgan el presente reconocimiento a María Castañeda de la Paz por la conferencia magistral Una lectura lírica de la tira de la peregrinación.